Fanáticos de los superhéroes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Recomendados. En esta oportunidad le vamos a hablar de esta historia, la Liga de la Justicia versus el Escuadrón Suicida. Esta historia nos presenta el primer enfrentamiento entre ambos grupos dentro del contexto de Rebirth. Anteriormente ya se habían visto brevemente en los Nuevos 52, pero ahora se hace oficial el duelo entre la Liga de la Justicia y el Escuadrón Suicida. Lo bueno de esta historia de la Liga de la Justicia versus el Escuadrón Suicida es que se desarrolla por sí sola. Eso quiere decir que no se necesita mucha previa, o mejor dicho, lectura previa o leer alguna saga anterior para poder entender el contexto de esta historia. Es más, si no has leído ningún cómic de este grupo, ya sea de la Liga de la Justicia o del Escuadrón Suicida, no te preocupes, puedes leer este número sin ningún problema, ya que como dije, esta historia funciona por sí sola. Y como una historia que junta a dos grupos, sigue la misma tónica que el resto de historias. Primero es el conflicto, después el problema y después la unión de ambos grupos para resolver el problema. Pero esta historia, más allá de ser un aprovechamiento por parte de DC Comics para juntar a sus dos grupos más populares actualmente, tanto en el cine como en el mundo de las viñetas, esta historia es muy buena y nos tiene bastantes secretos interesantes a tener en consideración al momento de leer esta historia. Como dijimos, esta historia de la Liga de la Justicia contra el Escuadrón Suicida junta a los dos grupos del momento dentro de DC Comics, pero no solamente aprovecha el contexto actual de ambos grupos de superhéroes y villanos, sino que también nos trae a colación varios recuerdos del pasado, sobre todo del Escuadrón Suicida. Pero no estamos hablando de secretos, de cosas que hayan hecho en el pasado, sino que elementos, como por ejemplo personajes, el origen de algunos y regreso de otros personajes. Eso hace que todo lector veterano de DC Comics se sienta a gusto dentro de esta lectura, ya que como dijimos, hay elementos secretos quizás para los nuevos lectores, pero muy añorados por los antiguos lectores de DC Comics, que vieron cómo algunos elementos desaparecieron dentro de los Nuevos 52, pero este cómic se los trae de regreso a colación. De hecho, cumple a cabalidad el objetivo que es DC Renacimiento, que es traer cosas del pasado al presente. Eso hace que muchos lectores veteranos de DC Comics se sientan muy a gusto con esta historia, ya que trae elementos clásicos del pasado, tal cual como es el concepto de renacimiento. Tener a los personajes del presente, pero rescatando todo lo que hizo grande la editorial DC Comics. Como dijimos y lo volvemos a reiterar, eso se ve reflejado principalmente en personajes. Un claro ejemplo es, por ejemplo, el personaje de Lobo que rescatamos, o mejor dicho, que la editorial DC Comics rescata al Lobo clásico para traerlo de regreso dentro de DC Comics, tal cual el contexto de renacimiento así lo planteó desde su comienzo. Lo bueno de esta historia es que tiene bastantes secretos que lectores veteranos de DC Comics van a poder descubrir, y sobre todo va a ser muy bueno a la hora de entender un poco lo que es el Escuadrón Suicida, más que la Liga de la Justicia propiamente tal, porque la Liga de la Justicia todos lo conocen, pero el Escuadrón Suicida es un poco más secreto y no es tan popular, por lo menos hasta ahora, como lo era la Liga de la Justicia. Entonces va a servir bastante para entender lo que es el grupo del Escuadrón Suicida y cómo se formó, o mejor dicho, cómo tuvo personajes que fueron olvidados durante el tiempo, durante DC Comics, y esta historia, el Escuadrón Suicida versus la Liga de la Justicia, lo rescata y los pone en el contexto actual y les da una justificación bastante buena para poder aparecer nuevamente. Si eres fanático de DC Comics de hace mucho tiempo, el Escuadrón Suicida versus la Liga de la Justicia es un cómic que tienes que leer. Y si eres fanático hace poco de DC Comics, no te preocupes, para ti también te va a servir mucho esta historia, sobre todo porque es autoconclusiva. Y también para aquellos que han comenzado a leer la Liga de la Justicia de América, este es el prólogo que tienen que leer para poder entender el contexto de esa historia. Y ahora, como siempre, les voy a comentar los libros que tengo en mis manos. Estos libros fueron publicados por la editorial SC España, el cual lo trajo esta historia en nuestro idioma. Originalmente esta historia se publicó en 6 números, pero la editorial SC, como pueden ver, lo trajo en 3 libros que tienen los 6 números correspondientes. Cada uno tiene 2 números correspondientes a los 6 números que se publicaron originalmente en Estados Unidos. El dibujo varía en cada número y podemos ver artistas como Jesús Merino, Jason Fabuk y Howard Potter
dibujando los principales números de esta historia. En lo personal, el primer número, que fue dibujado por Jason Fabok, está increíble. De hecho, es el mejor dibujo que se puede ver dentro de toda esta historia de la Liga de la Justicia versus el Escuadrón Suicida. Si hay que poner un ranking, el segundo mejor dibujo lo puso Jesús Merino, que lo vimos en el segundo número de la editorial SC. Pero en general, si me preguntan a mí, yo hubiera preferido que la historia hubiera sido dibujada por un solo artista, en ese caso por Jason Fabok. Creo que su dibujo viene de manera perfecta a lo que es el contexto de la Liga de la Justicia contra el Escuadrón Suicida, ya que, como dijimos, junta a los grupos más populares actualmente de DC Comics, y si ponemos a uno de los artistas del momento y que rescata todo lo clásico del estilo de artista o el estilo de dibujo, bien digo, en cuanto a DC Comics, Jason Fabok era el artista indicado para dibujar esta historia. Pero no me quejo por el resto de los dibujos, pero si es por escoger a uno, hubiera escogido a Jason Fabok. Joshua Williamson es el guionista de esta historia, y hay que decirlo, hizo un muy excelente trabajo. En 6 números nos trajo una historia atractiva, llena de nostalgia, con personajes rescatados del pasado y poniéndolos en un contexto actual, y también haciéndonos entender un poco el contexto del Escuadrón Suicida. Una historia recomendable al 100%. No se van a arrepentir los nuevos fanáticos de DC Comics al entender esta historia y ver a sus dos grupos favoritos actuales en el momento actuando juntos. Y también para los nostálgicos de DC Comics, el concepto de renacimiento se ve muy bien reflejado en esta historia. Si este capítulo de recomendados te gustó, dale un like, eso me ayuda mucho. También deja tus comentarios para saber qué te pareció esta historia, si es que ya la leíste, si es que te gustó el capítulo y vas a leerlo, o simplemente no te gustó, o bueno, o si quieres que comentemos otra historia aquí dentro de nuestro espacio recomendados. También comparte con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Si eres nuevo, suscríbete a mi canal de Todo Un Poco en Cómics para ver más videos así. Si ya estás suscrito, dale click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Por mi parte, me despido. Soy Jopek y nos encontramos en un nuevo capítulo de Recomendados.